Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas. Estamos con Cami García, Gabriel Solano, Pablo Giachelo quien les habla. ¿Cómo andamos? Y acá andamos. No muy bien. No, día complicado. Día complicado. Sí. Hay preocupación en muchas organizaciones populares, vamos al grano de entrada, porque esto estábamos charlando recién antes de empezar. El gobierno, porque uno dice, bueno, fue la justicia, hay que decir que fue el gobierno, decidió allanar un montón de organizaciones populares, locales, donde hay comedores, Casa de militantes. ¿Y sabes por qué digo que ese gobierno? Porque lo digo porque Patricia Bullrich sacó un tuit inmediatamente. Sí. Diciendo, se hizo cargo de todo. Se acabó no sé qué cosa, al estilo Patricia Bullrich, convirtiéndose casi en la autora ideológica, política y material del derecho. Así que es un tema realmente... Sí, es jodido porque es una política de amedrentamiento en un marco en el cual viene atacando fuerte el gobierno a las organizaciones sociales, a las organizaciones piqueteras, porque particularmente es contra las organizaciones sociales y piqueteras de todo lo que sería, ¿no? La unidad piquetera, las organizaciones que se movilizaron el martes pasado. Sí, creo que estaba ahí en los locales del Polo Obrero, compañeros del Polo Obrero, creo que hay del FOL, de la UTEP, de Libre del Sur, sí. Lo que sabíamos hasta hace un ratito nos informó los compañeros, ¿no? Exacto. Sí. No, hay una política de persecución que además, digo, de fondo lo que busca es desmantelar la organización de quienes luchan contra el hambre, contra el ajuste, contra un gobierno que nos está cagando de hambre a todos, más que nada a los sectores más pobres. Obvio. Es evidente que, bueno, el gobierno lo tomó como bandera fuerte, el ataque al movimiento piquetero ha sido un blanco predilecto del gobierno desde que asumió, desde antes incluso de la campaña electoral, y bueno, ahora están cumpliendo con esto, y yo creo que también influye el hecho de que se está sintiendo un malestar que se extiende, que no solo abarca a las organizaciones sociales, a los sectores más golpeados, más empobrecidos, sino que abarca el conjunto de la clase trabajadora, como lo reflejó el paro, ¿no? Que fue un paro contundente contra el gobierno y contra toda su política. Sí, después del paro es evidente que queda planteado cómo se sigue y el gobierno, frente a ese hecho de cómo se sigue, toma medidas represivas. Pero es un gobierno que lo ha hecho una bandera, asumió sacar el protocolo represivo. Es completamente ilegal, inconstitucional, lo están aplicando, pero es eso. Luego estos números de teléfono para hacer denuncias, que son medio una joda, porque ellos verifican, ellos tienen el control de todo. Un día yo tuiteé, bueno, ¿por qué no ponen un 0800 para que la población amedrentada por el gobierno pueda denunciar al gobierno? Claro. Imagínate cuánta gente llamaría por eso, ¿no? Entonces son hechos de persecución y que tienen como propósito, creo que exclusivo, único, implementar este ajuste tan fuerte que se está llevando adelante. Así que esto pasó a la mañana. Mañana, no tenemos mucha información. Bueno, en el curso del día va a estar habiendo reuniones, ¿no?, de las distintas organizaciones para hacer una denuncia conjunta. Sí, veremos qué deciden todas las organizaciones, pero desde ya la solidaridad y el repudio completo a la persecución del gobierno. Además, también acordémonos que durante la campaña electoral todos los partidos políticos se peleaban a ver por quién iba a pegarle más a los piqueteros. Lógico. Entonces, en algún punto, esta es la resultante de toda una campaña política que se hizo en ese sentido, pero también es importante saber que las organizaciones no se van a dejar amedrentar, como ya lo han demostrado. Apenas asumió el gobierno, fueron a la calle, desafiaron el protocolo de Bullrich, y en esta oportunidad me parece que... Y nos llegó una causa del 20 de diciembre. Así sabían. No. Bueno, yo sé porque estoy imputado. Así, bueno, estamos imputados un montón. Una causa contravencional de la ciudad de Buenos Aires, está Néstor Pitrola, está Romina del Pla, está Eduardo Beriboni, está Vanina Biasi, está Guillermo Kane. No falta nadie. Está Alejandro Godard, Celeste Fierro, Miriam Bregman. Bueno, ¿quién no? Estábamos cargando el otro día, podemos hacer un congreso del Frente de Izquierda. En una alcaldía. Esto fue el 20 de diciembre, por una marcha que fue una marcha. O sea, solamente puede entender que es un delito Patricia Bullrich y los jueces que le responden, fue una marcha. Y se abrió una causa. Pero también nos quedó la siguiente duda. Si esto fue el 20 de diciembre y nos enteramos ahora... Que viene hacia adelante. Claro, capaz que ahora viene la causa de... El 27 de diciembre, el 20 de enero. Sí. Y bueno, y ahí te mete la reiterancia famosa esta que estamos denunciando. Claro. Porque te empiezan a sumar denuncias y hasta mañana se convierte en un causal de prisión efectiva. Ojo, al piojo. Pero no hay que dejarse amedrentar. Ese es el tema clave, ¿no? Esa es la clave. Bueno, hoy tenemos un programa
con una editorial clásica. Vamos a estar tratando también... Principista, diría yo. Obvio, como corresponde a un buen trotskista. Las elecciones en Venezuela, que es un tema que se está empezando a discutir. Bueno, se viene discutiendo bastante, pero que se está empezando a discutir mucho porque se vienen ahora las elecciones el 28 de julio. Y un tema bastante dramático, ¿no? Los crímenes de odio que hemos tenido el lunes de la semana pasada, que preparó Cami todo un informe. Así que bueno, tenemos un programa intenso y obviamente tenemos el premio, como no podía faltar, de las 14 toneladas. Creo que acá nuestra querida Patricia Bullrich ya se está ganando unos porotitos para perfilarse en el Estás anticipando el final. Anticipando. Pero bueno, vamos con tu editorial, Gabriel. Bueno, a ver, vamos a partir de un hecho que me parece que resume de algún modo la situación del país. Y quiero empezar por lo que fue este accidente de tren del día viernes pasado, en el cual hay una enorme cantidad de heridos. Por suerte no ha habido personas fallecidas, pero que vuelve a formar parte de la situación dramática de los ferrocarriles en Argentina. Tenemos una larga tradición, lamentablemente, de accidentes de este tipo. El más emblemático de todo fue lo que fue el crimen de Once. Eso fue lo más emblemático, pero muchos suponían que después del accidente de Once tan grave, con tantos muertos, se había tomado medidas desde el punto de vista de la inversión pública para evitar que algo así se vuelva a suceder. Y es evidente que no fue así. Es evidente que no fue así. El otro día lo han denunciado con pelos y señales los propios trabajadores. El hecho que llevó a este nuevo accidente tiene que ver con la falta de inversión del Estado. Acá no hay ninguna duda al respecto. Con la falta de inversión del Estado. A nosotros no se nos pasa, somos el Partido Obrero, somos el partido de Mariano Ferreira, que la situación ferroviaria no es nueva. Uno no puede imputarle exclusivamente, y hasta diría yo, principalmente a Javier Milei, la situación de crisis ferroviaria que existe. No, esto es una larga tradición, viene de la década del 90, con un enorme vaciamiento, las privatizaciones posteriores de Menem, las estatizaciones medias truchas del kirchnerismo, en el cual se escribió el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira, de burocracias sindicales y empresarios que se hacen cargo del sistema ferroviario, malversando subsidios, pero no invirtiendo un peso. Pero Javier Milei le agregó su propio componente en todo esto. Y su propio componente tiene que ver con el ajuste brutal que se está llevando adelante. Ustedes saben muy bien que cuando Milei asumió dijo: paralizo 100% la obra pública. Y paralizar la obra pública no es gratis. No es gratis. Es que allí donde hay un bache no se arregla, allí donde hay un problema no se arregla, y en el ferrocarril, donde se transportan centenares de miles de personas todos los días, el hecho es gravísimo. Yo les voy a mostrar unos cuadros que dan cuenta de la naturaleza del ajuste criminal que llevó adelante Javier Milei. Pongamos el cuadro 1, que me parece que es muy emblemático. Acá lo pueden ver. Miren. En enero comparamos el año 2023 con el año 2024. En enero del año 2023 fue 1.772 millones lo que se invirtió en todo lo que tiene que ver con infraestructura ferroviaria. Este año 2024, nada. Nada. En febrero, el año pasado, 21.688 millones. Este año, 1.941. No llega al 10%. En marzo, el año pasado, 15.427. Este año, 1.314. Tampoco llega al 10%. Abril, 11.000 millones, 211.000. Y lo que se invirtió este año es 1.018 millones. Otra vez, no llega al 10%. Ustedes se dan cuenta que tomados los 4 meses del año, estamos por debajo del 10% en inversión de infraestructura ferroviaria que el año pasado. ¿Estaba bien el sistema ferroviario el año pasado? No, no estaba bien. Había múltiples accidentes. La gente viajaba muy mal. El transporte ferroviario de cargo era muy malo. Había todo el tiempo accidentes y situaciones dramáticas, pero este año solamente se invirtió el 10% en infraestructura ferroviaria. Los mismos datos puestos de otra manera. Veamos un segundo el gráfico 2. A ver si lo tenemos acá, que también me parece bastante emblemático. Vamos a comparar por cuatrimestre. 2019, 2020, que baja mucho, pero estamos en pandemia, 2021, 2022, 2023, y cuando llegamos a 2024, ustedes ven ahí cómo la columna
es muy baja y está por debajo de los 2.000 millones. Entonces tenemos una situación del sistema ferroviario que es de un ajuste enorme. Por eso los trabajadores que decían, se roban los cables de alta tensión, avisamos que esos cables fueron robados, no funcionan los semáforos, no funciona el sistema de señales, pero no se lo reparó en tiempo y forma. ¿Y por qué? Porque no hay plata. Porque no hay plata, que es lo que dice Javier Milei. Ahora, si no hay plata en el sistema ferroviario, y especialmente para la infraestructura ferroviaria, ¿cómo termina la película? Termina con choques, termina con accidentes como estos. Obviamente Javier Milei no lo vive personalmente, porque él fue ahora a Estados Unidos nuevamente, a un viaje político, no institucional, político, porque va a haber aliados derechistas, y fue con el avión presidencial. Y de acuerdo a determinados estudios, que ven cuánto sale ese viaje y de vuelta y todo, se gastó unos $500.000 en ir y volver. En ir y volver con el avión presidencial a ver a sus amigos derechistas en Estados Unidos. Pues el pueblo que va a laburar tiene que viajar en estas condiciones de una crisis que es total. Y lo que pasa con el sistema ferroviario pasa con todo. Por eso es importante tenerlo en cuenta, más allá de esta denuncia. Pasa, por ejemplo, con la energía eléctrica. El gobierno no le está pagando a Camesa, la distribuidora mayorista de electricidad. No le está pagando. El gobierno no está poniendo la plata a las universidades. Por eso venimos de la gran marcha universitaria. No está poniendo plata en el sistema de salud. Ha dejado de invertir en todos los terrenos. Por eso cuando el gobierno dice y se jacta de que tuvo superávit fiscal, incluso desde sus propios aliados le dicen, pará, no te jactes, porque esto no es viable. Si vos vas a obtener un superávit fiscal de esta forma, vas a tener choque de trenes, vas a tener marchas universitarias porque la universidad deja de funcionar, van a venir los cortes de luz porque no estás pagando a Camesa, hay un choque ahora con las empresas de energía. Eso es lo que viene. No es de ninguna manera sostenible el superávit fiscal como logró el gobierno y lleva a crisis como estas. Hoy Adorni a la mañana dijo que se anunciaba la emergencia ferroviaria. No sabemos bien en qué consiste, pero lo que sí sabemos, porque está en la ley de bases, es que el gobierno tiene a los ferrocarriles como uno de los ítems a privatizar. Entonces, ojo con esto también, porque la mejor manera de justificar una privatización es hacer pelota a los ferrocarriles. Se vio en los 90, se vuelve en la misma dirección. Ahora, es tan claro que este superávit fiscal no es de una manera sostenible, no es genuino, que el gobierno está desesperado por conseguir quita de cualquier lado. Desesperado por conseguir quita de cualquier lado. Y volvemos a la ley bases y al paquete fiscal. Uno dice, ¿por qué están tan apurados en que se apruebe en el Senado ahora, sin que siquiera el Senado lo pueda someter a una pequeña deliberación? Porque como ellos saben que se va a caer la recaudación fiscal, y ya se cayó en abril, piensan que el paquete fiscal le va a dar plata. Viendo los números que ellos tienen, han llegado a la siguiente conclusión. Podríamos recaudar, si se aprueba el paquete fiscal, unos 2.000 billones de pesos adicionales. No, perdón, 2 billones de pesos adicionales. ¿De dónde vendría la mayor parte de esta plata? ¿Saben de dónde? Del impuesto a las ganancias sobre el salario. Del impuesto a las ganancias sobre el salario. Es decir, que la recaudación adicional que el Estado quiere tener, sabiendo que este superávit fiscal no es sostenible, no es sustentable, es mediante volver a colocar el impuesto de ganancias sobre el salario. De estos 2 billones que les dije, 1,3 billones vendrían de este impuesto. Después vendría del aumento del monotributo 152.000 millones. Es casi el 75% de la recaudación adicional. Y solo vendría de anticipo a los bienes personales 500.000, pero con una trampa. El anticipo a los bienes personales es una recaudación impositiva a costa de una futura recaudación. Lo que cobro hoy lo dejo de cobrar mañana. Con el beneficio para quien paga ahora, que de alguna manera congela el valor de su patrimonio. Si luego adquiere nuevos bienes, no va a pagar bienes sobre esos nuevos bienes conseguidos. Entonces es un negocio para los capitalistas. Esto es lo que estamos viendo ahora. Un superávit fiscal en crisis, accidentes de trenes, universidades que se cierran, no se paga al mercado mayorista de distribución de electricidad, y por lo tanto el gobierno empieza a hacer agua en lo que dijo que es el pilar de su política, y la búsqueda desesperada de paliar eso, aprobando una ley bases que especialmente le mete la mano en el bolsillo de los trabajadores. Porque entre el monotributo y el pago de ganancias sobre el salario, esperan recaudar casi 1,5 billones de pesos adicionales. Esto hay que rechazarlo claramente.
Esto hay que rechazarlo claramente. Por eso tanta tensión con el tema de la ley de bases. Tanta tensión. Llegado a este punto, hay que advertir algo que es importante. Hay muchas deliberaciones en el Senado de algunos senadores, tipo Martín Lustó, lo que serían, digamos, los sectores intermedios. Los que dicen, queremos que a Milei le vaya bien, pero que se deje ayudar. Y queremos sacar la mejor ley posible. Entonces empiezan a discutir con el gobierno algunos artículos de la ley. Uno tiene que ver con modificaciones parciales, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Algunos dicen que querrían votar una especie de piso especial para los trabajadores patagónicos. No entrarían dentro de ese beneficio, no sé, un obrero de una industria cordobesa, porque Córdoba no está en la Patagonia. Son parches. No creo que los trabajadores deban convalidar ese tipo de acuerdo, de ninguna manera. Otros, y hay un debate fuerte dentro de la propia clase capitalista, ha puesto el acento en este régimen especial que se le va a dar a las grandes inversiones. Se llama grandes inversiones a aquellas que sean superiores a los 200 millones de dólares. Acá hay un debate muy grande. Salió la Unión Industrial a protestar. Diciendo, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Capaz que no tenemos 200 millones de dólares para una inversión, pero queremos una competencia similar. Queremos los mismos beneficios impositivos. Otros dicen, bueno, es para las grandes inversiones por venir. Y las que le hicimos en el pasado, y se está discutiendo. El ministro Franco fue al Senado y dijo, bueno, vamos a estudiar cada caso. Puede derivar que a partir de este tipo de negociaciones dentro de la clase capitalista se le quite impuestos ya no solo a las llamadas grandes inversiones, sino a inversiones un poco más pequeñas, por las nuevas y por las presentes. Entonces va a terminar arrojándose con estas modificaciones un sistema impositivo que pone todo el acento sobre el trabajador y le quita más impuestos al conjunto de la clase capitalista. Por eso no tenemos que caer en esta idea que el problema pasa por mejorar la ley en el Senado, de ninguna manera, sino que se trata de rechazar esta ley y luchar para que se rechace esta ley. Esto es lo que queda planteado como tarea del paro nacional. Todo el debate que hubo sobre el paro nacional es un debate interesante para nosotros, dejando de lado lo que ha dicho el gobierno, que dijo que el paro fue un fracaso, no ha sido así. Fue un paro contundente, fue un paro importante en la industria, fue un paro importante en la construcción, fue un paro muy importante en los servicios, el sistema financiero no funcionó, fue importante en el sistema educativo, el sistema sanitario, fue un paro muy importante, muy importante. Esto a pesar de que la burocracia sindical no lo organizó. No hubo asambleas sobre el lugar de trabajo para garantizar el paro. No hubo plenario de activistas en diferentes sectores de la población para apoyar el paro. No hubo eso. No hubo movilizaciones tampoco para crear un clima de lucha para derrotar esta política del gobierno. Pero a pesar de todo, y a pesar incluso del desprestigio que la burocracia sindical tiene en amplísimos sectores de los trabajadores, desprestigio muy bien ganado, digámoslo, muy bien ganado, el paro fue importante. Ahora bien, fue un paro necesario, pero de ninguna manera suficiente. ¿Está claro? ¿Fue necesario? Sí. Suficiente no. ¿Y cómo podemos concluir esto? De una manera muy simple. Los propósitos que el paro se dio todavía no se consiguieron. Y si los propósitos que el paro se dio todavía no se consiguieron, lo único que queda es seguir luchando para conseguir los propósitos originales del paro, que es la defensa del salario, la defensa de las jubilaciones, la defensa del trabajo, y este punto del trabajo hay que anotarlo con mucha claridad ahora, porque la ola de despidos es creciente, no solamente la construcción, lo decíamos la vez pasada, que se perdieron 100.000 empleos en la construcción, pero están llegando muchísimos despidos en la industria. Y esto es un factor importante de crisis para lo que viene. Es un factor importante para lo que viene. Los despidos en la industria, que van a ser cada vez mayores porque la caída de la actividad es enorme. Pensemos nada más que hubo una caída del 21% de la industria el mes pasado y de 42% de la construcción. Entonces tenemos que vamos a una desocupación mayor. Entonces, si los propósitos originales del paro aún no se consiguieron, el paro fue importante, fue necesario, pero aún no suficiente. Y nos queda perfeccionar nuestras medidas de lucha. Se está discutiendo muchísimo por abajo la necesidad de una gran marcha para cuando se trate en el Senado la ley de bases. ¿Qué dice la CGT? Hasta ahora no ha dicho nada. Lo que sabemos es que en la Feria del Libro, circuló por algunos diarios, hubo una mesa pública
en el cual estaba presente el ministro del Interior del Gobierno, Guillermo Franco, con Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, el sindicato que estaba más involucrado en los despidos. Y un tema que nadie lo dice es que todo el mundo quiere el régimen de despido de la UOCRA, que se generalice, pero casualidad, donde más despidos hay en la construcción. ¿Por qué queremos generalizar el régimen de despidos que se demuestra más negativo para los trabajadores? ¿Se entiende? Y es lo que se quiere generalizar. Y ahí discutieron algún tipo de acuerdo. No hay que hacer ningún acuerdo con este gobierno. El objetivo es salir a la lucha y preparar esta gran manifestación para cuando se trate en el Senado la ley de bases con un paro activo nacional. Paro acá y abrimos un debate. Hablamos un debate. Bien, con esto que decía Gabriel de el tema del paro, yo lo que creo en algún punto es que el paro y la contundencia del paro lo que deja planteada es la perspectiva justamente hacia esa movilización el día que se vote en el Senado. Esto de que también decía Gabriel, de que circula por las bases, es cierto, el paro ha dejado, digamos, la deliberación de los trabajadores, ¿qué hacemos cuando se vote la ley? Que es lo que se plantea en los lugares de trabajo hoy, que nos cuentan los docentes, que nos cuentan los estatales. Bueno, ¿vamos a enfrentar esta ofensiva o no? Yo creo que la marcha, de una u otra manera, la marcha va a ser muy masiva cuando se trate en el Senado. Porque es claro que, bueno, no hay una señal muy clara por parte de la CGT de que hay que salir, vamos. Pero bueno, algunos gremios lo han tomado. Por ejemplo, el caso de los gremios de aerolíneas, ¿no? Ya han dicho que ese día van a movilizar. Bueno, naturalmente, están planteándole la privatización, de los despidos, la privatización de aerolíneas y demás. La otra vuelta mencionábamos cómo estaban autoconvocados una cantidad de trabajadores de aerolíneas cuando se trató en diputados, pero ninguno de los 5 gremios que interviene ahí había convocado. Pero ahora sí se estaría movilizando el Senado. Otros gremios también han dicho algo similar, y por abajo, en el diálogo que uno tiene con trabajadores de distintos gremios, la voluntad es esa. Es esa. Hay que ir fuerte, hay la voluntad de lucha para que esta ley no pase, es muy clara. Recordemos que cuando se trató la ley, la reforma laboral y la reforma previsional del año 2017, Sí. los dirigentes de la CGT convocaron a no participar. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y sin embargo hubo una autoconvocatoria por parte de los conferencia de trabajadores. prensa. Jaime Sí, es el es verdad. memorioso. Al mediodía del 18 Del 18. de diciembre, en el cual toda la CGT dijo, paramos, pero no marchamos. No movilizamos. Y lo que pasó fue que nadie paró y todo el mundo marchó. Todo el mundo marchó. Fue una de las desautorizaciones de la clase obrera argentina a la burocracia popular, sindical, sí. de las más interesantes, porque todo el mundo hizo lo contrario. Sí. Exactamente. Paro no hubo, pero la marcha fue... Y una rebelión popular de envergadura. Claro. Sí, fue una gran... Y eso yo lo tomo como un antecedente importante, porque lo que se refleja, nosotros lo hablamos mucho el lunes pasado, lo que se refleja entre la base, en numerosas luchas que hubo, ¿no? Porque en el curso de la semana estuvieron los paros del SUNA, estuvo la movilización el lunes de la semana pasada en Zárate de los trabajadores de la UOCRA por los despidos en Atucha, bueno, la marcha piquetera del martes, en todos esos movimientos de lucha... Y una cosa, el paro no hubo marcha acá, pero en muchas provincias hubo marchas. Claro. O sea, en acá muchos no lados fue activo claro. en la ciudad de Buenos Aires, pero hubo marchas en Córdoba, En Santa hubo Fe. marchas en Santa Fe, hubo marchas en Neuquén, o sea, hubo muchos lugares donde el paro fue activo con diferentes modalidades. Pero yo lo dije medio al pasado y no quiero que se pierda. Este tema de régimen de despido de la UOCRA no deja de ser interesante, porque uno dice, generalicemos el sistema de despidos que permite más despidos. Exacto. Pues bueno, si uno tiene la experiencia de cómo funciona en cada lugar, y tiene una lógica, ¿cuál es la lógica? Lo que me pasó discutiendo con un periodista, que me decía, para el trabajador no va a ser ningún problema, porque el trabajador va a seguir cobrando lo mismo. Decía, que te despidan con el sistema de la UOCRA, que te despidan con el sistema Sí, con el que otro. está en la ley de contrato de trabajo. No me queda claro que sea así. Porque uno es una acumulación de una caja que depende de determinada, digamos, situación del sistema financiero. Pero admitiendo incluso que fuese así, ¿cuál es la diferencia importante? El despido bajo la ley de contrato de trabajo, la indemnización, no es solamente para compensar al laburante. El hecho de que el capitalista tenga que poner la guita
actúan de manera disuasoria. ¿Cuánto me sale despedir a 50? Lo pienso un par de veces. Si yo pienso que por 4 meses hay una crisis, capaz que no me conviene echar a 100 tipos y poner la guita. Me la aguanto. Si ya tengo un fondo acumulado, no me sale nada. Claro. Sí, el obrero se paga su propio despido. Bueno, pero acá no, acá es un impuesto es un impuesto solamente capitalista la que quieren armar. Pero para que se entienda, si ya está la guita acumulada, y esa guita acumulada el capitalista no la puede tocar para otra función, despedir a alguien no me molesta nada. Claro. Entonces el obrero, que es lo que pasa en la UOCRA, queda completamente atado a los procesos de la economía. Para el capitalista queda armado lisa y llanamente como parte del costo laboral. Eso de la fuerza de trabajo. Aporte, por eso mañana te va a afectar tu salario. Pero desde el punto de vista del despido, estrictamente, mañana acá la economía está hecho. No puede sale nada. Capaz que no va a echar al ultra especializado que le va a costar reemplazar. Pero al otro no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque ya tengo el fondo acumulado. Y ese fondo acumulado no lo puedo usar para otro tipo de tarea. Entonces, pierde la indemnización el sentido que tiene disuasorio. ¿Qué es lo que pasa en la construcción? Por eso cae 3 meses la construcción y pierden el trabajo de 400.000 obreros, 100.000. Y en la industria, de 1.200.000, han perdido el trabajo 10.000. ¿Se ve? Estos números. Claro. Si se aplicase esta proporción a la industria, vos podrías tener que mañana pierda el trabajo 300.000 obreros. Es importante este problema, ¿eh? Sí, hay que discutirlo. Sí, además creo que el gobierno, si yo no mal entiendo, no tengo muy estudiado el tema de manera finita, pero si yo no mal entiendo, el gobierno le está ofreciendo una parte de esa caja a la burocracia para que promover que esto pase dentro de los convenios colectivos. Hay que ver cómo es, capaz que es tipo Renate en el momento lo de los rurales. Pero, digo, insisto, más allá de los negocios que se pueden armar, saquemos las cuentas. Al capitalista no le va a molestar echarte porque no tiene un costo adicional. El costo, este 8% que pondría, forma parte de un costo laboral que ya tiene asumido, pero lo tiene que hacer todos los meses. Claro. Exactamente. Bueno. Con toda la marcha. Vamos con toda la marcha para que no se apruebe la ley bases. Y antes de pasar de tema, recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Hay otros programas de Prensa Obrera. El que no activa la campanita maneja el patrullero. Ahí va. La gorra así tatuada. De Prensa Obrera, sobre historia, sobre la situación de la educación. El que no activa la campanita. Así que activen la campanita y suscríbanse al canal de Prensa Obrera. Está buenísimo. Yo a la mañana me levanto, prendo Prensa Obrera. Prensa Obrera. Y le doy, Vamos con la selección en Venezuela. ¿Qué temita nos metemos, Nos metemos en un tema complicado. Picante. Sí. Y aparte para nosotros, que siempre nos endosan toda la crisis humanitaria de Venezuela, somos los culpables de todos los males del mundo. Nunca chavista, ni madurista, ni nada vida. con el estilo. Pero para la izquierda es un tema importante porque, bueno, justamente existe toda una polémica y de parte de la derecha, de la reacción, se endosa a la izquierda un alineamiento con el chavismo, con Venezuela, etc. Las elecciones son el 28 de julio, elecciones presidenciales en Venezuela, y el dato político de las elecciones es la proscripción de Corina Machado, María Corina Machado, por parte del chavismo, que es una referente de la oposición, una referente derechista de la oposición, que en octubre del año pasado fue partícipe de una interna que se hizo en la oposición política venezolana y obtuvo el 90% de los votos. Y ahí votó mucha gente. Y votó mucha gente, al parecer como 2 millones de personas. Bueno, el chavismo dice que en realidad no votó toda esa gente, pero bueno, la clásica, ¿no? De las disputas políticas donde uno desautoriza al otro. Pero bueno, Corina Machado ha sido vetada, inhabilitada a participar. También fue vetada a participar Corina Lloris, quien iba a suplantarla, y finalmente aparece como el candidato de la oposición por la Plataforma Unitaria Democrática, el PUD, Edmundo González Urrutia. Naturalmente que en todo este proceso político el imperialismo mete la cola, porque a partir de octubre del año pasado se firma un acuerdo, el acuerdo de Barbados, en el cual el imperialismo le habilita al régimen de Maduro, al régimen chavista,
que se le vayan levantando una cantidad de sanciones, particularmente para la producción y la exportación de petróleo y de gas, a cambio de que el gobierno de Maduro habilite elecciones democráticas transparentes, un proceso de normalización político-democrática, que era lo que exigía fuertemente el imperialismo, que viene fracasando en forma sistemática en, darle el palo al chavismo, a Maduro, y numerosas tentativas golpistas que ha protagonizado el imperialismo del 2002 a esta parte, han fracasado y... Pero este acuerdo estaba muy metido con el tema de la guerra, sustituir importación petrolera, digamos. Exacto, aquel acuerdo tenía mucho vínculo, porque en gran medida desde el inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno norteamericano, el gobierno de Biden, empieza a buscar nuevos recursos petroleros y va a buscar nada más y nada menos que a Venezuela, a tal punto que en 2023 habilita, o a fines de 2022, habilita que Chevron, un gran monopolio pulpo petrolero norteamericano, Vaca muerta, el que está metido en Vaca Muerta, etcétera, se meta a realizar explotación petrolera en Venezuela. Empieza un proceso de relativamente de normalización económica, aunque las sanciones son numerosísimas. Hay como 900 sanciones económicas que tiene Estados Unidos contra Venezuela, bloqueo económico, que indudablemente afectan la economía venezolana. Las sanciones empiezan desde 2017 y se recrudecen en 2019, cuando el imperialismo impulsa a Guaidó como el presidente, autoproclamado presidente de Venezuela. Se cortan las relaciones diplomáticas, ¿no?, entre Venezuela y Estados Unidos, porque Estados Unidos reconoce a Guaidó como el presidente. Era todo bastante... todo tirado de los pelos. Todo muy tirado de los pelos, porque Guaidó se decía el presidente, pero... Cambio, vos que ese presidente. Era más o menos una cosa así. Se autoproclamaba presidente y Estados Unidos lo llamaba, lo llevaba a Guaidó a la Casa Blanca. Acá vino la mujer de Guaidó, vino varias veces. Claro. Por el macrismo. Lógico. Bueno, Macri, obviamente, también Sí. uno de los primeros en reconocer a Guaidó como el gobierno. Lo reconocía Macri, pero no el pueblo de Venezuela. Es un problema. Un escándalo. Ahora bien, ¿quién es González Urrutia? ¿Quién es Machado, Corina Machado? Urrutia fue, ¿no?, quien es el principal candidato de la oposición, ¿no?, por la Plataforma Unitaria Democrática. Parece medio un cámpora igual, ¿no? ¿Un cámpora? Digamos, este claro, el gobierno sí. y Machado del poder. Claro, Machado. La campaña la hace Machado. Exacto, que la campaña la hace Machado, exactamente. Urrutia, fue embajador venezolano en Argelia del 91 al 93, en Argentina del 98 al 2002, y fue un articulador muy importante de lo que fue la Mesa de la Unidad Democrática de 2013 a 2015, que la Mesa de la Unidad Democrática fue la principal coalición opositora que se armó con posterioridad al fracaso de la Coordinadora Democrática, que era una gran coalición opositora que surgió luego de la tentativa golpista del 2002-2003 allá en Venezuela. Los armados opositores tipo Unión Democrática, pero de Venezuela. Este es Urrutia. Ahora, Machado, ¿no?, que sería la que iría al poder, la tipa tiene un prontuario bravo. A ver. Por un lado, tuvo su firma en el decreto golpe de Estado del año 2002. ¿No? Una tentativa golpista fuerte contra el lockout patronal de 2002 contra el gobierno de Chávez. Recuerden que a Chávez incluso llevan a sacarlo del Palacio de Miraflores y se produce una gran huelga en sectores petroleros que obligan a reponerlo. Muy importante. La acción del movimiento obrero en ese momento contra el lockout patronal fue muy importante. La revolución no será transmitida, no será televisada. Televisada, que demuestra cómo... Luego tenemos una foto de Corina Machado con Bush, año 2005, dando cuenta, ¿no?, su claro alineamiento con el imperialismo norteamericano. No. Tras la asunción en 2014 de Maduro y tras la muerte de Chávez, se volcó una línea de que había que volcarse a las calles, en un planteo estratégico que era la salida, en la línea de que no había que ir por la línea democrática, sino que había que voltearlo al gobierno de Maduro, junto a Leopoldo López, otro referente importante de la oposición. En 2019, apoyando a Juan Guaidó y su tentativa golpista,
pidió públicamente la intervención militar extranjera en Venezuela, Machado. Hay un video de la BBC abiertamente en una entrevista que le hacen, Machado reclamando la intervención norteamericana para que le den el palo a Maduro. En el año 2020, el partido de Machado, que es 20 Venezuela, firmó un convenio con el partido israelí de ultraderecha Likud, que es la plataforma política de Netanyahu, para un acuerdo de asesoría no solo política, sino también en materia de seguridad. Y desde 2020 defendió la no participación electoral, porque eso legitimaba el chavismo y que había que removerlo por la movilización popular. Un poco esta es la línea de Machado, que ahora ha tenido mucha popularidad, está haciendo movilizaciones muy importantes. La apoyan sectores, por ejemplo, hoy veía la Federación Universitaria Estudiantil de Venezuela apoya la candidatura de Urrutia. Siempre el movimiento estudiantil sí, en Venezuela fue más escuálido, ¿no? Agrupado en la oposición política derechista. Y a Machado la proscriben o la inhabilitan, está 15 años inhabilitada por la Contraloría por investigación patrimonial. Bueno, uno no sabrá ahí hasta dónde es real o es tan así o no tan así. Lo claro es que el chavismo no quiere la presentación de Machado. Esto generó naturalmente una tensión con el imperialismo norteamericano, porque se afirmó el acuerdo de Barbados en octubre y ahora el 17 de abril el imperialismo yanqui esta apertura que le había dado para que las empresas extranjeras norteamericanas intervengan en Venezuela, exploten el petróleo, el gas, se venció y le dio de baja. Y dice, bueno, en tanto para incidir en el proceso electoral. Para incidir en el proceso electoral, y dice, bueno, en tanto y en cuanto no. Ahora el imperialismo sigue necesitando petróleo y demás por lo que está pasando en Medio Oriente. Lógico. Entonces ahí hay tensiones en la línea del imperialismo, pero ahora indudablemente quiere condicionar el proceso político. La situación de las masas venezolanas es una catástrofe. Dramática. Es completamente dramática, a tal punto que tenemos casi 8 millones de emigrados venezolanos. Hay una diáspora venezolana, bueno, en Argentina un país hay de mucho. 40 millones. Sí, un poco menos. Acá en Argentina tenemos una comunidad venezolana muy grande. Muy importante. Pero fíjense los datos salariales. Recién hoy veía, por ejemplo, el informe de la Federación Venezolana de Maestros, ¿no? El sindicato de maestros a nivel nacional. La CETERA de allá. Claro. Dice que la canasta alimentaria, la economía está muy dolarizada en Venezuela. Muy dolarizada. Por ejemplo, los combustibles están dolarizados para el propio pueblo venezolano. Y por ejemplo, la canasta alimentaria dice que está alrededor de 1 de mayo, según la declaración que sacó la Federación para el 1 de mayo, donde se movilizaron, que está en los $550, $548, la canasta alimentaria. Pero la canasta familiar, casi $800. Sin embargo, el salario promedio de un docente está a $21. Informa la Federación Venezolana de Maestros, $21, a lo que hay que sumarle un esquema de bonos que ha armado el gobierno de Maduro, donde se da el bono de guerra económico de $60, que ahora pasó a $90 a partir del 1 de mayo, y la cesta ticket, que le ponen cesta ticket socialista, de $40, manchando la palabra del socialismo. Hasta $142. Sí, $130 más lo que está, claro, más los $20 de salario promedio, $150. Para redondear, sí. Más o menos para redondear. Pero el salario mínimo está a $4, menos de $4. Es decir, que lo que se arma el ingreso mínimo integral que le llama el gobierno es con la cesta ticket, el bono de guerra económico y el salario mínimo que sigue congelado en $4. Hace 2 años que no hay aumento salarial y a través de este mecanismo de los bonos prácticamente se han eliminado las paritarias. Lo cual tiene una implicancia política, no solamente económica. Obvio. Es que la clase obrera no puede discutir nada. Sí, el salario con la patronal, ni con el gobierno. Digo, es un tema importante la cuestión política de Por la clase supuesto. obrera. Es y las centrales sindicales ahora están reclamando que pase a $200. Pero son chavistas. Ahora sí. Pero son chavistas. Claro, son $200 cuando decimos que la canasta alimentaria está a $550. Y la familiar
$800. ¿Ustedes se acuerdan en un momento que en todos los medios de comunicación, a mí me impresionaba mucho, pasaban las imágenes de Venezuela, en el momento en el que se recrudeció total y absolutamente esta crisis humanitaria, pasaban las imágenes y la gente iba al supermercado cargando los bolívares en cajas y en cosas de la cantidad de billetes que necesitaban por ahí para comprar una leche y unos huevos de 6. ¿Me explico? Claro. Sí, es un momento en el cual proceso de devaluación. la moneda, el bolívar, virtualmente se eliminó. Hoy está en la economía, digo, acá tenemos un país gobernado por Milei que quiere dolarizar la economía. Y esa dolarización la hizo Maduro. Sí, fue el paso previo, eso a... Un relativo combate, bajó un poco la inflación en Venezuela. Sí, poco. bajó. Sigue siendo alta, o sea, que es una inflación alta con dólares. Una economía dolarizada. Pero es un fracaso total del chavismo. Esto es importante porque los tipos usan la palabra socialista y nosotros como socialistas de verdad tenemos que dejar claro que eso no es un socialismo. Nosotros hemos, en su momento, cuando fue el momento de esplendor del chavismo, por llamarlo de algún modo, es decir, los momentos iniciales de su gobierno, caracterizado que una especie de nacionalismo fiscal, que tenía a su favor una alta renta petrolera, porque el petróleo estaba en su momento arriba de los $100 el barril, y eso le permitió obtener una renta importante. Cuando eso ya no se mantuvo, cayó sustancialmente el precio del petróleo, más la corruptela interna que es enorme, el chavismo se fue a pique. Y hoy la extracción de petróleo que hace, no tengo los números acá, pero la extracción de petróleo de Venezuela cayó estrepitosamente y nunca... Influenciada también, digamos, ¿no? por el bloqueo y las sanciones. Sí, pero también... pero nunca pudo industrializar el país de la mano de la renta petrolera. Nada, es un importador de todo, importa todos los productos. La idea es que el petróleo siempre va a valer 150, 130, y le iba a permitir a Venezuela importar todo, nunca lo logró. Y se armó una boliburguesía que llamaban ellos, muy vinculado a la camarilla del chavismo y a los negocios del Estado. Y eso ha sido el lugar de corruptelas gigantescas. Es interesante para los socialistas, ¿no? El estudio para la izquierda obrera, la izquierda socialista, la crítica marxista a la experiencia bolivariana o la experiencia chavista, porque en gran medida fue la expresión nacionalista más radicalizada de América Latina, ¿no? Incluso uno compara al kirchnerismo con el chavismo y estuvo por detrás. Pero termina en este fracaso. Termina en un fracaso muy rotundo. Hasta quisieron competir con nosotros, porque Chávez largó la Quinta Internacional. Claro. Sí, en su momento. ¿Te acuerdas? Sí. Largó la Quinta, nosotros dijimos que la Quinta era una joda porque estaban todos los partidos burgueses de América Latina y... Claro, él armó el PSV, ¿no? El PSV internamente, con cierta crisis con Cuba, porque el Partido Comunista de Venezuela no se integró. Pero después una idea más continental. Nosotros vamos a formar un internacional. Y es un desafío para los trotskistas. Y estaba Gaddafi, ¿te acordás de eso? Sí. El dictador de Libia. Fue PJ al anuncio de la Quinta Internacional. Era un despropósito conceptual. De todas maneras, ¿cuánta gente compró en América Latina y en Argentina eso como bandera? Nosotros que siempre denunciamos los golpes en Venezuela, eso dejarlo claro. Sí. Porque el imperialismo con esta gente, lo que quiere hacer con todos estos opositores, es convertir a Venezuela en una colonia completa del imperialismo. Quedarse con recursos naturales, no solamente petróleo, también la minería, que tiene peso en Venezuela. Pero confundir el chavismo con el socialismo solamente puede servir a Milei. Sí. Aparte yo creo que en algún punto lo que nos endosan muchos a nosotros es un estatismo que no nos corresponde. En tanto y en cuanto, si estamos diciendo que en Venezuela hay una boliburguesía que se está beneficiando de estas políticas que están manteniendo una crisis, una emergencia alimentaria a toda una población, bueno, el socialismo ya de movida, como para salir rápido del paso, plantea socializar la riqueza. Una riqueza que no se está socializando, tanto en cuanto la población está muriendo de hambre, hay 10 tipos que se están beneficiando y además el imperialismo que está saqueando los recursos del país. Eso es contradictorio a cualquier tipo de socialismo que se pueda conceptualizar. Digo. Y hay un tema que para mí es clave clarificar desde el punto de vista de la izquierda socialista. Que el socialismo no es un cúmulo de estatizaciones. El problema fundamental del socialismo es cuál es el sujeto social que va a liderar el Estado
y el país. Y acá la clase obrera fue una clase obrera muy regimentada, la clase obrera venezolana. Yo recuerdo un caso... Hay mucha represión contra... Mucha represión. Contra el Recuerdo sindicalismo independiente. un caso fundamental que fue cuando Chávez nacionalizó Sidor. Y la nacionalización Sidor justamente de Pablo Roca, acá, que intervino justamente Néstor Kirchner para que Chávez indemnice a Techín como corresponde. Y lo indemnizó. Y lo indemnizó. Ahora, y le pagó la indemnización a Techín por arriba de lo que Techín cotizaba en bolsa. Claro. Ahora, ¿por qué Chávez nacionalizó Sidor? Porque se estaba desenvolviendo una lucha muy importante por el convenio colectivo de trabajo entre los obreros de Sidor, y la nacionalización tuvo un carácter reaccionario. Es decir, que no jugó un papel para emancipar a los trabajadores, sino que fue un papel de regimentación de los trabajadores, y fue las famosas nacionalizaciones burguesas que nosotros denunciamos. Sí. Que aparte luego fueron con indemnización a la patronal que fue expropiada. Sí, y aparte un régimen bonapartista escandaloso. ¿Se acuerdan una imagen de Chávez en una plaza? No me acuerdo de la plaza. Yo fui a Venezuela una sola vez en mi vida a un congreso de eso que se hacían allá. Del Foro Social, no me acuerdo, bueno, hace muchos años. Bueno, es una plaza de esas que estaban por ahí. Entonces iba con funcionarios y decía, exprópiese. Ay, Entonces decía, por ejemplo, bueno, ¿qué es eso que estaba? Esto es el banco, no sé, el Banco Galicia, exprópiese. Sí. Es decir, que la expropiación, que nosotros como socialistas somos partido de hacer, la haríamos teniendo en cuenta el desarrollo económico, la potencialidad productiva, los recursos, la lucha de clase. Es una decisión individual de una persona. Sí, sí, sí. Es una cosa escandalosa, porque por más que estaba bien o mal, dejando de lado el hecho como económico, políticamente es un gobierno en el cual decidía solamente Chávez. Y aparte hay elementos de muchísima represión al activismo obrero, de persecución. Nosotros hemos hecho muchas denuncias, incluso hasta de sicariato. Sí. No al nivel de Colombia, el país más vecino, que el sicariato es enorme, pero también hay sicariato en Venezuela. Así que, y el movimiento estudiantil es todo un problema, porque está con la derecha, pero pasó algo parecido con todos los límites de la analogía con Perón. Cuando fue con el 55, lo que era la fuga, estaba con el golpe, estaba con la Libertadora. Y la fuga en el 58 fue la primera que luchó contra Frondizi, por la laico libre. Sí. Yo no vivía, digo, soy más viejo de la mesa, pero no es que estaba... Sí. Digo, ¿qué quiere decir esto? Que los gobiernos de este tipo chocan mucho con el movimiento estudiantil. Y cuando viene un gobierno de derecha, hubo un cambio. Y el movimiento estudiantil en Venezuela está con la derecha porque la burocracia juvenil del PSV no atrae a los estudiantes, es una burocracia repodrida. Es peor que la Cámpora, ¿se entiende? O sea, no atrae a nadie. Sí, se entiende que por oposición... Anda en los despachos, anda con auto nuevo, la gente tiene para morfar. Es así. Es así. Con lo cual lo del 28 de julio, las elecciones, es todo un problema en América Latina. Porque nosotros no denunciamos a la derecha proimperialista, pero no somos solidarios en nada del régimen de Nicolás Maduro, que cada vez tiene más el formato de una dictadura. Sí, no, y aparte, propio en las elecciones, lo que se denuncia de manera permanente es el tema del fraude, de que las elecciones no son transparentes, tampoco creo que lo vayan a hacer, digo, en algún punto. Así que... Es por boleta única, ¿no? Y la carita de Maduro aparece 13 veces. Pero sé que el tema del régimen político es importante lo siguiente. Si nosotros gobernásemos, nosotros, no el Partido Obrero, digamos, la clase obrera argentina, no tendría las instituciones de la propia burguesía al momento de un propio gobierno. Tendría otras instituciones. Sí. No sé, buscaremos cómo llamarlas. Maduro y Chávez antes no quiso modificar el régimen institucional. Modificó la Constitución. Sí, hubo pero en lo esencial, preservó ejecutivo, legislativo, justicia, se mantiene ese esquema. Pero no lo puede respetar. Sí, no puede respetar su propia Constitución. Claro, no lo puede respetar. Nosotros no gobernaríamos respetando la Constitución de la burguesía, nos daríamos una Constitución e instituciones con las cuales sí podríamos gobernar. Entonces el chavismo no es socialista, no tiene soviet, no interviene la clase obrera en el gobierno, tiene un régimen institucional formalmente democrático burgués, pero no lo puede de ninguna manera respetar. Por eso Dios va cobrando cada vez más la forma de una dictadura.
Y si todavía sobrevive, creo yo, el chavismo, no por un apoyo popular, que no tiene hoy, sino es porque el ejército no se partió. Ahí es un tema clave, ¿no? ¿Qué pasa con el Sí, ejército en el curso? Hoy en está el el curso de los servicio. próximos meses, Claro. y si, porque ya incluso Urrutia y sectores de la oposición dicen, bueno, algunos sectores del chavismo lo vamos a tener Claro. que integrar. Se busca una transición y la clave pasa, el ejército pasa como es un árbitro importante en el proceso político venezolano. Claro. Tenemos que pasar de tema. Sí, Sí, sí. pero es re interesante esto del ejército, sobre todo con un régimen tan duro y de tanta represión frente al pueblo venezolano. Porque es esto, bueno, el ejército es lo que Y el ejército preserva. son negocios también. Sí, natural. Ojo, no es solo el problema de la fuerza represiva, es también una parte del Estado y sus negocios. Pero vamos a ir tocando estos temas, ¿eh? Sí, Vamos a tocar el tema de Cuba, Sí. que el Frente Izquierda estuvo reunido en la Embajada de Cuba haciendo también denunciando. Esto demuestra que no le sacamos el culo a la jeringa en este programa. ¿Está? Siempre tan delicada. Siempre tan delicada y elegante. El culo a la gente. Puede decir que no escamoteamos temas Espinosos. complejos para el socialismo. El culo a la gente. Bueno, ahora sí, pero ahora vamos a otro tema, Cami, importante que preparaste vos y que, bueno, es un tema delicado. Bien intenso el programa, viene como intenso y este segmento no va a ser la excepción. Venimos de una semana en la que se conoció un crimen lesbodiante, ocurrió en Barracas contra dos parejas de lesbianas que se encontraban en un hotel. A la cual un vecino les tiró una molotov después de previas amenazas durante mucho tiempo de que las iba a matar. Le tiró una molotov, las prendió fuego. Después de agonizar durante varios días, 3 de ellas ya murieron. En este momento las familias y la gente allegada está buscando fondos, tratando obviamente de contar con donaciones en ese sentido. Eran personas pobres que vivían en un hotel. Lo cual también en algún punto, más allá de que me voy a meter de lleno con los crímenes de odio, quiero hacer este parate porque es importante. El tema de la clase social a la cual pertenecen no es menor. La crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires es brutal y mantiene hoy por hoy a un montón de gente viviendo hacinadas en habitaciones, conventillos y hoteles, y atraviesa una situación muy grave. Estas personas vivían de changas, ¿sí? Como mucha gente puede ser hoy del Polo Obrero, está siendo perseguida por Patricia Bullrich, que persiguen cierta asistencia social, y etcétera. Y no es un dato menor. Este tipo las venía amenazando hacía rato, cumplió efectivamente con las amenazas, y lo que denuncian los vecinos del propio hotel es que las venía amenazando justamente por odiar la orientación sexual a la cual ellas representaban. Es importante también destacar que este crimen homodiante no es un rayo en cielo sereno, como nos gusta decir a los troscos, sino que forma parte de un envalentonamiento por parte de personas, sectores de ultraderecha, porque es promovido por el propio gobierno. Si empezamos a acordarnos, un montón de funcionarios han tenido declaraciones homodiantes. Por ejemplo, Villarruel fue una de ellas, diciendo que cuestionando el matrimonio entre personas homosexuales. Mondino comparó, por ejemplo, la homosexualidad con tener piojos. Sí. Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Milei, un allegado importante al gobierno, sostuvo, textual: cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei, está incentivando una conducta autodestructiva. Está avalando la violencia sobre las personas homosexuales y obviamente no solamente a las personas homosexuales, sino al conjunto de la comunidad LGBTI. A esto le podemos agregar, trata a la ESI de un adoctrinamiento que altera a los niños psicológica y emocionalmente, otro de los dichos de Nicolás Márquez. Digo, hay toda una promoción desde el Estado, ¿no? Exacto. Hay toda una promoción desde el Estado del odio hacia toda la comunidad LGTBI, lo cual hace que este tipo de casos sigan apareciendo. ¿Por qué digo esto? Porque desde que gobierna Javier Milei, la escalada de discurso de odio hizo que los crímenes de odio aumentaran
bastante. Hubo 133 crímenes de odio en todo el año 2023, que ya habían aumentado con respecto a 2022, que hubo 129. Y esto sigue en ascenso. En lo que va del año se contabilizan más de 50 crímenes de odio, y solamente llevamos 4 meses, 5 meses. 4 meses. Bien. A esto también hay que sumarle, bueno, que el propio ajuste fiscal lo que hizo fue desarticular políticas de género que, si bien nunca resolvieron los problemas, porque lo que estamos viendo es que los crímenes de odio no desaparecieron, sino que van en profundización, sí eliminaron programas que no resolvían los problemas, pero que significaban algún tipo de asistencia, o instituciones como el INADI, donde se recibían denuncias por discriminación. Eso hoy dejó de existir. Los programas de atención y prevención contra la violencia de género, la identidad de género, la orientación sexual, también se desarticularon. La educación sexual integral, que se daba en las escuelas de una manera muy parcial y lavada, incluso está en discusión. Y además el rol de las iglesias, que ya de por sí tenían una vida propia dentro de las barriadas más pobres y que operaban como una institución, y lo siguen haciendo, de regimentación de los sectores más vulnerables, hoy cobran un lugar sustancial. Digo, tenemos un gobierno que está apoyando a Israel en una matanza indiscriminada contra palestinos, un gobierno que promueve el oscurantismo en las escuelas cuando busca eliminar la educación sexual integral. Entonces, lamentamos mucho lo que sucedió, pero hay que luchar para que esto no siga sucediendo. Digo, hay todo un cerco mediático también, que hoy nadie está hablando del tema, cuando es algo gravísimo que hay que denunciar y hay que, enfrentar de lleno. Así que nada, si me pueden poner el alias acá, los chicos de producción, para quienes quieran donar para el velorio. Lo escucharon varios, el reportaje que le hizo Tendemos a Nicolás Márquez. Sí. ¿Lo escucharon? Sí, en Radio Con Vos. Yo lo agarré, sinceramente estaba en el auto y estaba yendo a lavar el auto, que hacía meses que no me lavaba. Y entonces empecé a escuchar, y bueno, dejé el auto y me lo seguí escuchando en el celular, porque no podía dejar de escucharlo por la bronca que me daba. En un momento era para ir y cagarlo a pinta. Romperle la cabeza. No, era una. Ojo, yo no cuestiono que se haya hecho el reportaje. Bueno, eso te iba a preguntar, porque no me parece mal. Viste que se armó todo un debate si correspondía o no. La libertad de expresión. No me Yo soy de la escuela, mal. ¿no? De que al fascismo se lo combate y no se le discute. Sí, bueno, pero en el reportaje, por lo que yo pude ver, los periodistas no es que lo dejaban hablar. Sí, lo cuestionaban. Lo cuestionaban, Sí. Fue repudiado y después por varios este día que no hay que panelistas. darle manija, están gobernando. Sí. O sea, si están gobernando, ya la manija la tienen, hay que sacársela. Sí. Y las cosas que decía era un nivel es una bestia. Sí. Pero lamentablemente no son excepciones. Él dijo que tiene todo el tiempo, va a la Quinta de Olivos, se va a la pileta con Javier Milei, se baña con Javier Milei. Lo dijo él, o sea, hizo la biografía de Javier Milei, la que se vende ahora en las librerías. Sí, no es un caído del catre. No, es el círculo íntimo de Javier Milei, de lo íntimo. Y son las ideas del propio Javier Milei. Sí. Entonces estamos frente a es el Estado que está promoviendo este tipo de acciones, que lógicamente después repercuten en que sectores reaccionarios de la sociedad se vean avalados para hacer cosas que en el pasado quizá lo hacían, pero en menor medida que ahora, porque tienen el aval del Estado, ¿no? Claro, malentonados total, absolutamente. Yo también lo que quiero marcar es que antes de que nos sentáramos acá, hoy, en el transcurso del día, salió Adorni a dar sus condolencias públicamente. Y obviamente está toda la comunidad LGTBI, los familiares y demás, tratando de que esto se penalice como un crimen de odio. Y el tipo salió a decir, bueno, lamentamos mucho lo que pasó, no queremos que se trate como un crimen de odio, porque bueno, no lo fue. Digo, el tipo lo niega, porque si no, tendría que hacerse cargo de que es el propio Estado el que lo está promoviendo. Digo, si lo reconociera, se cae todo lo que hay que... Todo el relato. Todo el relato. Claro. Que no hay nada específico, claro, no hay ningún agravante. Y cuando en realidad consiste justamente en eso. Porque no es que a estas chicas, no conozco las edades, digo, chicas fueron asesinadas por un delito común. No, fueron asesinadas por su orientación sexual. Lisa y llanamente. No es por otro motivo. Por lo tanto, corresponde exactamente aplicar esa caracterización. Sí. A mí me parece interesante también que una de ellas había sido víctima de Cromañón.
Sí. O sea, que fue Terrible. víctima del Estado 2 veces. La primera dentro de una masacre llevada adelante por el propio Estado en pos de beneficiar a los amigos de quien entonces era el ministro, el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, y ahora nuevamente víctima de un crimen homodiante. Hubo marchas, incluso, está viendo reclamo, ¿no? Hoy a las 6 de la tarde había una movilización en la plaza de Barracas. Y hubo una el viernes. Y hubo una el viernes. Se van a seguir realizando. Acá, en la medida que podamos, obviamente vamos a ir convocando. Pero bueno, está bueno que estemos al tanto porque se están realizando aparte de manera sistemática, justamente para que esto no pase como un homicidio y chopicho. Lógico. Bueno, Llegamos al final. llegamos al final. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita y tenemos que dar el premio. Bueno, algunos están medio cantados, ¿no? ¿No? Sí. Ya los venimos anunciando. Una candidata, Bullrich. Candidataza. Candidataza. La que ordenó los allanamientos a los movimientos sociales y piqueteros. Sí. Porque Te ganaste. 14 toneladas de poco. Sí. Mal. El Otro, otro. el hijo de 30.000 yutas, que es Nicolás Márquez, con todas estas declaraciones. Yo quiero esto es una percepción mía y me voy a hacer cargo de lo que digo. Para mí, más allá de la orientación del Estado y demás, la cuestión personal me parece... Acá está, mirá. Para que no lo conoce, si lo ve por la calle... Que Para mí, los más homofóbicos son los más reprimidos. Y lo voy a decir acá. Cosa rara, pero... Sí. O yo tengo otro. A ver. Uno que me A ver. anoté porque me cuesta pronunciarlo. Es poco conocido. A ver. Miguel Ángel Bustinduy. ¿Por qué? De Dota. Claro, es el burócrata sindical, disidente del burócrata sindical Fernández de la UTA, es otro burócrata de la UTA distinto, y es el que maneja, digamos, la línea Dota, que fue la que carnerió el paro. Y 14 toneladas odia a los carneros. Esa. No toda la línea Dota, porque hay, por No. ejemplo, hay No. sectores combativos que pararon. Claro, pero Bustinduy fue que arregló. Este arregló para. Carnerió un paro nacional. Para carnería un par. En este contexto. Sí, dale. O sea, estás con Milei. ¡claro! Sí. Bustinduy, estás Lo con de, Milei. lo de Dota, digamos que también es un escándalo, ¿no? Sí. La patronal diciendo que yo no me enteré. Que hay un pa- Bueno, ¿qué hacemos? Sí. Acá vamos a tener que repartir. Hay que Está difícil, repartir. Sí, repartamos. Repartamos Hay que con repartir. 4 toneladas. 66 periódicos. Sí, 4.66 periódicos para cada uno. Periódico con el cosito arriba. El que no sabe, porque no se puede dividir, no, nunca Ahí llega va. al resultado final. Nos También somos odiamos profesores a de los tres. matemática Nos acá. odiamos a los tres. Paramos Sí, acá porque igual se yo nos fue el el que tiempo. más odio Aquí. a todos. Este Nicolás Márquez, yo me quedé. Sí, este, Sí. No, el reportaje no se puede. Sí, es insoportable. Es insoportable. El momento es insoportable. Yo no sé cómo los que estaban ahí. Sí, Sí. en un momento no le. Era para cagarlo a piña, era para cagarlo a Bueno, piña. nos vamos. Nos vemos Che. el lunes que viene a las 20 horas en 14 toneladas por Prensa Obrera.